26 de mayo de 2025. Lo que era un secreto a voces ahora empieza a tomar forma de realidad. El declive de uno de los proyectos más ambiciosos de RTVE parece inevitable. El espacio televisivo conocido como La Familia de la Tele, que aterrizó en la programación de la Una con el objetivo de revitalizar las tardes y convertirse en un nuevo referente audiovisual, está atravesando su momento más delicado. En las últimas horas, han comenzado a circular informaciones que apuntan a su inminente desaparición, a raíz de los pésimos resultados en audiencia y la creciente presión interna que se vive entre los pasillos de la cadena pública. Y es que las cifras hablan por sí solas. El pasado martes 20 de mayo el programa registró el peor dato desde su estreno, marcando tan solo un 6,4% de cuota de pantalla, lo que se traduce en poco más de 500.000 de espectadores. Un golpe duro para un formato que llegó con el respaldo directo del aparato gubernamental, promovido desde la cúpula de Moncloa y coordinado bajo la mirada de José Pablo López, una de las figuras clave dentro del engranaje mediático del actual Ejecutivo. Lo que pretendía ser un espacio para rescatar rostros conocidos del universo Sálvame y ofrecerles una nueva plataforma, ha terminado convirtiéndose en un lastre que perjudica incluso a otras series y producciones colindantes. De hecho, en varias redacciones ya se manejan apelativos nada halagadores como programa zombie para referirse a este magazine que, según fuentes internas, estaría sentenciado y con fecha de caducidad fijada para el 30 de mayo. El medio digital El Chismógrafo, en una de sus últimas publicaciones firmadas por el periodista Jesús Manuel Ruiz, desveló que, si la presión sobre la dirección no remite, el espacio podría desaparecer en cuestión de días. El artículo señalaba que la decisión final no recaería solo en los altos cargos de RTVE, sino que podría depender directamente del entorno político que impulsó su creación, reforzando así la idea de que fue más una imposición institucional que una necesidad real dentro de la parrilla. Sin embargo, no todos comparten esta visión. Algunos comunicadores han salido rápidamente a desacreditar la información, catalogándola como falsa y acusando al medio que la publicó de difundir contenido sin contrastar. Este cruce de declaraciones ha generado un fuerte malestar dentro del gremio periodístico, donde cada vez es más frecuente ver cómo unos intentan desacreditar a otros en lugar de mantener un mínimo de ética y respeto profesional. El debate no solo gira en torno a si la noticia es verídica o no, sino también a los modos en los que se desacredita al trabajo ajeno, algo que muchos consideran una falta grave de compañerismo. Lo paradójico es que esta tensión no se limita únicamente a lo que sucede detrás de las cámaras o en los despachos. En otra cadena, concretamente en Telecinco, se ha vivido recientemente un momento de tensión en directo entre Alejandra Rubio y el periodista Antonio Rossi. En medio de una conversación subida de tono, la joven tertuliana perdió la compostura, visiblemente alterada, dejando claro que las tensiones que vive la televisión no solo afectan a los contenidos, sino también al clima emocional de quienes los protagonizan. La escena fue rápidamente compartida en redes sociales, generando opiniones divididas entre quienes apoyan a Rubio y quienes critican su actitud. Este incidente, aunque aparentemente ajeno al asunto de La Familia de la Tele, se suma al ambiente enrarecido que atraviesa el panorama televisivo español. Una televisión pública cuestionada por su gestión, unos programas que no logran conectar con la audiencia y una opinión pública que comienza a preguntarse hasta qué punto es justificable mantener ciertos proyectos con dinero del contribuyente. Para añadir aún más leña al fuego, el periodista David Lozano, el mismo que firmó anteriormente el artículo que alertaba del inminente cierre del programa, ha vuelto a manifestarse con contundencia. En su último análisis, afirma que este proyecto, parido a golpe de decreto, ha resultado ser un fracaso estrepitoso que genera vergüenza ajena. Lozano insiste en que todo el peso del programa recae sobre una estructura sin alma, creada con la intención de maquillar los errores del pasado televisivo pero sin una propuesta realmente sólida. Por otro lado, voces como la de Baldomero Toscano, quien fue uno de los nombres clave durante la era dorada de Telecinco con Paolo Basile, también han levantado la voz para criticar el rumbo que ha tomado la televisión pública. Toscano ha señalado que decisiones como la de mantener a flote un programa sin respaldo popular reflejan una desconexión total entre las instituciones y las preferencias reales de los espectadores. Lo que está ocurriendo con La Familia de la Tele no es solo un caso aislado. Es el reflejo de una crisis más profunda que afecta a los medios tradicionales, donde los intentos por recuperar el interés del público chocan con fórmulas antiguas, decisiones politizadas y un mercado audiovisual cada vez más exigente y fragmentado. Y mientras tanto, los espectadores asisten a este espectáculo desde casa, decidiendo cada día con el mando en la mano qué programas merecen su tiempo y cuáles no. Todo parece indicar que el cierre es cuestión de días. Y aunque algunos sigan negándolo,
la sensación en el ambiente es que el destino del programa ya está escrito. ¿Será el próximo 30 de mayo la fecha en que se apague definitivamente esta apuesta de RTVE? ¿Qué opinas tú sobre esta caída tan estrepitosa? ¿Hay espacio en la televisión pública para formatos como este, o el espectador ya está pidiendo otra cosa? En cualquier caso, lo que está claro es que la televisión, como todo en la vida, también necesita evolucionar. Y cuando un proyecto no conecta, no hay decreto ni rostro mediático que lo salve. Lo que está ocurriendo en RTVE es, sin duda, un síntoma más del desconcierto general que atraviesan los grandes grupos de comunicación. Lo que hace unos meses se presentó como un plan estratégico para revitalizar las tardes ha terminado convirtiéndose en una losa pesada que amenaza con hundir aún más una cadena pública que, de por sí, ya estaba en situación crítica. Hablo, por supuesto, de ese experimento fallido llamado La Familia de la Tele, una apuesta que lejos de reconciliar al público con los rostros más reconocibles del panorama rosa ha provocado justo el efecto contrario, el rechazo inmediato, incluso el hartazgo. Y lo peor es que no lo digo yo, lo dicen los datos. Basta con observar las curvas de audiencia cada vez que aparece alguno de sus miembros en pantalla. Es automático, la gráfica cae en picado, como si los espectadores al ver esas caras decidieran al instante cambiar de canal. Y eso no es una suposición, es una constatación que se ha repetido una y otra vez en los informes de medición. No importa si se les coloca en Televisión Española, en Telecinco o en cualquier otra cadena, la audiencia simplemente no lo soporta. Esto ha generado un malestar creciente incluso entre algunos directivos que, sin pelos en la lengua, ya se atreven a decirlo en voz alta. Uno de ellos, muy cercano a las decisiones que se toman en los despachos, reconocía hace poco que rematar ese formato ha sido casi un alivio, un acto de justicia televisiva. Porque sí, la responsabilidad no es únicamente de quienes programan desde arriba, también es personal, de cada uno de los que sube al plató, del tipo de televisión que eligen hacer, de cómo deciden mostrarse. Hay una ética, un compromiso implícito con el espectador que muchos han olvidado o simplemente desprecian. Y mientras algunos medios intentan maquillar lo que ocurre con titulares suaves, lo cierto es que dentro de la casa ya se empieza a hablar sin tapujos. Lo que era una operación de rescate se ha transformado en un fracaso tan evidente que amenaza no solo con arrastrar la franja horaria de la tarde, sino también con arruinar lo poco que queda de la credibilidad de una corporación pública venida a menos. Hay quien asegura que RTVE vive una especie de agonía silenciosa, una decadencia maquillada con sonrisas forzadas y programas que no conectan con nadie. En medio de este panorama, surgen voces que intentan ofrecer explicaciones, otras que optan por el ataque, y muchas que se limitan a la especulación. Por ejemplo, el periodista David Lozano ha sido señalado por algunos como propagador de bulos tras anunciar con rotundidad que La Familia de la Tele estaba sentenciada y que su final era cuestión de días. Pero también es cierto que muchas de las filtraciones que ha adelantado en el pasado han resultado ciertas. Desde aquí, más allá de conocerle o no personalmente, hay que reconocerle el mérito de haber puesto sobre la mesa una información incómoda que ahora parece confirmarse. Si finalmente sus fuentes eran fiables, en los próximos días quedará demostrado. Y si no, el tiempo también pondrá las cosas en su lugar. Y mientras tanto, otros personajes del universo televisivo siguen siendo foco de controversia. Alejandra Rubio, por ejemplo, ha protagonizado recientemente un momento tenso durante una emisión en directo. La joven, visiblemente molesta, se defendió de aquellos que aseguran que impone miedo o que genera una atmósfera de tensión en su entorno. Ella lo niega con contundencia, dice que si alguien siente temor es porque la respeta, porque sabe que hay cosas que ella no está dispuesta a tolerar. Y eso, asegura, no es miedo, es dignidad. Sin embargo, sus palabras también han sido tachadas de contradictorias, sobre todo cuando se comparan con ciertas decisiones que ha tomado en su vida personal y profesional. Por ejemplo, mientras exige privacidad y respeto hacia su hijo, al mismo tiempo permite que su pareja acuda a platós a hablar de su vida o incluso participa en proyectos audiovisuales que giran en torno a su historia personal, aunque según se comenta ninguna plataforma ha querido adquirir esos contenidos hasta ahora. Durante su intervención, Alejandra mostró su descontento porque, según ella, incluso en su entorno más cercano hay límites que se cruzan. Reprochó a su madre, por ejemplo, que enseñe fotos de su hijo a otras personas sin su consentimiento. Aseguró que esas imágenes le pertenecen, que no quiere que se compartan ni que se hable del niño en términos que ella no aprueba. Es mi hijo, no el hijo de nadie más, y yo decido quién lo ve y quién no, declaró tajante. Un mensaje claro, sí,
pero que también fue interpretado por algunos como una muestra más del control y de cierta obsesión por gestionar cada aspecto de su vida mediática. Y aunque muchas de sus peticiones tienen sentido, también hay gestos que chirrían, que no terminan de encajar. Como cuando exige respeto mientras lanza indirectas o cuando pide privacidad mientras sigue alimentando la narrativa pública en torno a su figura. En otro punto del programa, Antonio Rossi adelantó una noticia importante relacionada con Isabel Pantoja. Al parecer, la cantante ha decidido abandonar Madrid y mudarse a otro lugar, una decisión que podría tener implicaciones tanto personales como profesionales. Aunque no está del todo claro si se trata de una cuestión de comodidad, de estrategia o de necesidad, lo cierto es que Isabel ya no se siente cómoda en la capital. Una mudanza que, según quienes la rodean, forma parte de un proceso de introspección más amplio que ha vivido en los últimos meses. Y así, entre declaraciones cruzadas, decisiones empresariales fallidas y tensiones familiares que traspasan la pantalla, el panorama mediático español se convierte en un reflejo perfecto de sus propias contradicciones. Una mezcla de espectáculo, cansancio, falta de conexión con la realidad y una peligrosa tendencia a repetir fórmulas que ya no funcionan. El público, cada vez más exigente y crítico, ya no se traga cualquier cosa. Y aunque algunos siguen aferrándose a formatos obsoletos, lo cierto es que el cambio no es solo necesario, es inevitable. Lo peor, quizás, es que muchos dentro del sistema todavía no se han dado cuenta.